es dividir la presentación de anatomía de ganglios de la base y en esta ocasión pues vamos a hacer como a recordar la parte funcional. Sería mentira decir que en una sola presentación vamos a poder entender realmente cómo funcionan los ganglios de la base, pero la intención es hacer un repaso general de la anatomía funcional y ver cómo los ganglios de la base influyen en el movimiento y en otras eh, funciones mentales superiores muy importantes. Y la próxima presentación, que es digamos, la última de ese primer capítulo de Roton, es el Central Core, que es la anatomía quirúrgica de los ganglios de la base. Entonces, de los ganglios de la base podemos decir que el primero en utilizar el término o referirse a ellos fue Galeno, y se refería a ellos como glúteos, para referirse o haciendo ilusión a unas masas laterales. Y él lo que veía en ese momento era el núcleo caudado y unas estructuras que sobresalían en las paredes de los ventrículos. Por eso le llamaba glúteos. Félix Bicdiassir, que es un anatomista francés, fue el primero en separar el tálamo del cuerpo estriado, porque antes pensaban que todas esas estructuras basales eran una sola estructura que iba rodeando los ventrículos, y él es el primero en decir que no, pues, que eran estructuras diferentes. En 1876, Ferrier introdujo el término de los ganglios de la base por primera vez al lenguaje inglés. Sin embargo, no estaban claros cuáles eran, y en el siglo XX se empezó a diferenciar o empezamos a tener una diferenciación entre cuál era la función de cada uno y cuáles eran realmente los estructuras que conformaban los ganglios de la base. En 1960, con la llegada de la resonancia magnética, se empezaron a conocer más conexiones córtico-estriales y empezamos a entender un poquito más el funcionamiento de los ganglios de la base, y con ello se empezó a desarrollar también aún más la neurocirugía funcional, que con la ayuda de la resonancia magnética se logró identificar áreas profundas cerebrales que nos permitieron, digamos, tener precisión sobre qué estructuras podíamos estimular para tener un cambio en la conducta motor. Aunque se desconocen la mayoría, digamos, de las conexiones que puedan tener los ganglios de la base, conocemos algunas principales que fisiológicamente son importantes para poder entender cómo influyen en el movimiento. Entonces, esas conexiones son las que nosotros vamos hoy a ver. Desde el punto de vista de una definición técnica, los ganglios de la base son un grupo de estructuras, perdón, son un grupo de estructuras interconectadas que participan en la función motora y no motora. Y en términos anatómicos se refiere a 5 estructuras en particular, que son el putamen, el núcleo caudado, el núcleo accumbens, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra mesencefálica. No importa si no sabemos qué son ahora mismo, pero simplemente para tenerlos en una categoría, que además la sustancia negra y el núcleo subtalámico no estaban incluidos dentro de los ganglios basales, pero se incluyó porque funcionalmente estas dos estructuras son importantes para el funcionamiento de los ganglios basales, dado que crean una red neuronal que es capaz de enviar impulsos a los ganglios de la base o al resto de los ganglios de la base, pues al putamen, al núcleo caudado, al núcleo accumbens y al globo pálido, para que esto funcione. Seguramente los estudiantes de medicina que están conectados e incluso de pronto algunos de mis compañeros, se nos ha hecho difícil entender realmente, bueno, si ya sabemos cuáles son los ganglios de la base, sabemos cómo se llaman, sabemos topográficamente dónde se ubican, pero toda esa terminología que encierra los ganglios de la base parece como mística, porque hay muchas connotaciones o muchas denominaciones para agruparlos a ellos. Entonces, lo primero que hay que entender es que los ganglios de la base son un sistema que hace parte del sistema extrapiramidal
Y este sistema extrapiramidal, que a los neurólogos modernos no les gusta que uno les llame sistema extrapiramidal, porque ellos dicen que el sistema extrapiramidal es todo lo que no es piramidal. Y sí, tienen razón, pero digamos, en la connotación antigua, el extrapiramidal era todo lo que no hacía parte del piramidal, pero que controlaba de una u otra forma el sistema piramidal. Para una definición moderna, eh, basado en el libro del texto de Afifi, ellos lo que dicen es que el control neural del movimiento es producto de una interacción de varias estructuras corticales y subcorticales. Entre estas estructuras subcorticales podemos encontrar tres que tienen una importancia muy particular. Y estas tres estructuras son los ganglios de la base, el cerebelo y el sistema mesencefálico dopaminérgico. No importa que no nos ubiquemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, cuáles son las estructuras, simplemente tenerlas referenciadas. Entonces, esas tres estructuras son el cerebelo, el sistema dopaminérgico y los ganglios de la base. Y en cuanto podamos entender que las lesiones eh, isquémicas de la corteza pueden, digamos, desde el punto de vista clínico, afectar la parte motora, podemos saber que las lesiones isquémicas a los ganglios de la base también afectan la parte motora, pero desde otro punto de vista. Simplemente esto para decir que estos tres sistemas lo que hacen es controlar la corteza cerebral para que la corteza cerebral pueda tener un correcto funcionamiento y indirectamente tienen un control sobre el sistema piramidal, por eso se le llama extrapiramidal. Entonces, cuando estas estructuras se dañan, va a existir una cosa que se llama extrapiramidalismo, que es que el sistema extrapiramidal está enviando impulsos errados o simplemente no está enviando impulsos a la corteza, que está permitiendo que la corteza tenga un funcionamiento anómalo y se va a producir un movimiento errado. Por eso los movimientos que se producen, digamos, a causa del daño de estas estructuras, son movimientos anormales. Y existe una subespecialidad, tanto en la neurología como en la neurocirugía, que estudia solamente esos tipos de movimientos. Entonces, para dirimir ese poco de términos que nosotros conocemos, porque cada día los neurólogos, sobre todo, y los anatomistas inventan un término nuevo. Yo hice esta diapositiva para intentar agrupar todos esos términos. Y básicamente, para poder entender esos términos, hay que recordar que embriológicamente el putamen, el núcleo caudado y el núcleo accumbens tienen un origen embriológico común. Por ende, esas conexiones, todas esas conexiones que se van a generar entre el putamen, el núcleo caudado, el accumbens y los demás ganglios de la base, van a ser conexiones que en principio son las mismas, o sea, van a estar interconectados todos con todos, pero que su ubicación anatómica y su configuración celular van a ser diferentes. Y eso es lo que los va a hacer a cada uno diferente. Desde el punto de vista funcional, le llamamos cuerpo estriado al núcleo caudado, al putamen y al globo pálido. El conjunto de esas tres estructuras es lo que llamamos cuerpo estriado. Le llamamos estriados o estriado dorsal o el neoestriado solamente al núcleo caudado y al putamen. Y le llamamos neoestriado porque recuerden que los ganglios de la base hacen parte de la corteza cerebral o de la sustancia gris de cortical o de la corteza cerebral que se desarrolló eh, en un principio, primero que la corteza real cerebral y tiene unos estratos celulares diferentes. Digamos, ellos pueden tener capas celulares de 2 a 4 capas celulares y la corteza sabemos que tiene 6 capas celulares. Y por eso es que en la medida que ellos se fueron desarrollando se le va a llamar neo, o sea, nuevo, o simplemente estriado, que era el anterior, o como la terminología que viene, que se llama pálidos o paleoestriado, que es más por la visión macroscópica que daba él, eh, y que configura, digamos, o el grupo que lo configura es el núcleo lenticular, el globo pálido, y que dentro de eso también hay otra terminología que es la que conocemos todos, que le dicen núcleo lenticular por la forma de lenteja, que es el putamen y el globo pálido.
El potamen y el globo pálido tienen diferentes conexiones, pero se correlacionan, digamos, con esa forma de lenteja, y por eso le llaman núcleo lenticular y lo agrupan como una sola, ¿no? Además que están separados entre ellos por la cápsula interna. Y el estriado ventral, que es la parte más ventral del putamen y del núcleo caudado, donde se unen en un área septal para formar esa región. Entonces, digamos que en estos cuatro conceptos, en estos cinco conceptos, se puede agrupar todos los conceptos que hasta el día de hoy han salido de terminología anatómica, de qué le llaman cuerpo estriado o estriatum, como en el caso de acá, de qué le llaman núcleo lenticular, de qué le llaman pálido o palo estriado y de qué le llaman estriado ventral. Eso de estriado ventral no queda muy claro, pero ahorita lo vamos a ver. Y esta diapositiva simplemente es para mostrar que aquí, macroscópicamente, para ubicarnos, sobre todo los estudiantes de medicina, este es los ventrículos laterales, el cuerno anterior, cuerno frontal, el atrium, el cuerno temporal, y vamos a ver que acompañándolos a ellos en esa forma de C, vamos a tener todas las estructuras de los ganglios de la base, que van a ser, por ejemplo, aquí en este caso, el núcleo caudado, que va a estar dando la vuelta muy pegado al ventrículo y formando la pared lateral de él, el putamen, y unas radiaciones que van a ir del putamen al núcleo caudado, que es lo que vamos a llamar el cuerpo estriado, y lateral, sí, lateral a él, vamos a encontrar inmediatamente el putamen, que es donde está el puntero rojo, y el globo pálido que va a estar metido más, va a ser el límite o va a estar hacia el límite lateral del putamen. Simplemente esto para ubicarnos macroscópicamente. Esto era lo que ahorita mencionábamos de el cuerpo estriado ventral o la parte ventral del cuerpo estriado, y vale la pena aclararlo porque anatómicamente es un área muy importante porque, digamos, cuando hay abordajes a la cerebral media o cuando hay abordajes subfrontales que tendemos a retraer mucho el lóbulo frontal, las estructuras que se pueden estar dañando son estas estructuras aquí del área septal. Y el área septal es muy importante desde el punto de vista fisiológico porque aquí se encuentra esa área eh, septal de los ganglios de la base, sobre todo sobre el giro paraterminal, y cuando hacemos retracción del lóbulo frontal, la cintilla olfatoria va a quedar la comisura, va a quedar la parte medial, eh, digamos, pegada al tejido cerebral, sobre todo a la comisura anterior, y esa retracción puede despegar fibras eh, de estas conexiones del núcleo accumbens, que lo llamamos así es por la localización, digamos, una región anatómica en donde se unen todos los ganglios de la base. Entonces, como es muy difícil entender toda esa terminología, para poder entender cómo funciona, primero vamos a ver cuáles son los ganglios uno por uno, dónde están, y luego cuando tengamos un panorama de general de dónde están y cuáles son, entonces sí podemos unirlos todos y saber cómo funcionan. Entonces el primero es el núcleo caudado. El núcleo caudado va a ser en una estructura que está medial a al ventrículo lateral. En su parte más anterior va a conformar la pared del ventrículo lateral, mírenlo aquí, mírenlo acá, otra vez, y se va a ir de anterior a posterior rodeando el ventrículo, acompañándolo en todo el recorrido en forma de C. Además, núcleo caudado viene de la palabra de latín que significa núcleo y caudado con cola, o sea, núcleo con cola. Entonces no se nos puede olvidar que él va rodeando la cola, va rodeando todo el ventrículo. Desde el punto de vista embriológico nace de la misma vesícula telencefálica que nace el putamen, por eso ellos son como hermanitos. Sin embargo, a pesar de que sean hermanos, fíjense que tienen una separación entre ellos. Aquí está el núcleo caudado y aquí está el putamen. Y esa separación va a ser que a medida que el cerebro va creciendo y el núcleo y el putamen se va desplazando del núcleo caudado, esas conexiones que ellos tienen van a seguir creciendo entre ellos y van a generar estas radiaciones, que son las que vemos aquí, que le van a llamar cuerpo estriado. Aquí nuevamente vemos el núcleo caudado que va rodeando el ventrículo,
vemos que forma la pared lateral del ventrículo en esta imagen superior, y vemos que en un corte coronal podemos observar mejor las radiaciones entre el putamen y la cabeza del núcleo caudado, que van a permanecer durante todo el desarrollo del tejido encefálico. Y esto obviamente desde el punto de vista embriológico se correlaciona. Resulta que el putamen y el núcleo caudado y estas estructuras que van a atravesar, que van a estar atravesando, estas radiaciones van a estar atravesando una estructura muy importante desde el punto de vista motor, que es la cápsula interna, que va a tener un brazo anterior y un brazo posterior. Estas radiaciones van a conformar el cuerpo estriado y conjunto le vamos a llamar estriatum a todo eso. Pero lo importante es saber que, como bien desde el punto de vista embriológico vienen de la misma grupo celular, ellas se van a empezar a diferenciar, o el estriado se va a empezar a diferenciar en dos tipos de células, unas espinosas y otras no espinosas. Para no complicarnos la vida, porque son muchos términos en una sola presentación, lo único que tenemos que saber es que las células no espinosas, que solamente son el 4% de las neuronas que conforman esta área, son neuronas intrínsecas, es decir, las neuronas no espinosas lo que hacen es interconexión entre el ganglio basal. Es decir, por ejemplo, las neuronas espinosas del putamen solo hacen conexión o hacen sinapsis dentro del mismo putamen. Y las neuronas espinosas, que son el 96%, son neuronas que hacen interconexión con los otros ganglios de la base. Entonces esas son el 96%, es decir, esas son realmente las neuronas que van a llevar información a otros ganglios. Entonces solamente para tener ese concepto que hay unas espinosas y unas no espinosas, cada una de esas va a producir, se va a subdividir en otras estratos celulares, cada una va a producir una sustancia diferente que no es de importancia de la presentación, pero solo para tenerlas en cuenta. Entonces, que unas interconectan solo la región de la sustancia gris de ese ganglio y otras que conectan el ganglio con otras estructuras importantes. La segunda estructura que tenemos importante es el globo pálido, y el globo pálido es un núcleo lenticular que recibe este nombre de la palabra griega, eh, eh, que viene del término cascarilla, porque es como si uno cortara una esfera por la mitad. Ellos hacían alusión a que esto era como la cuña de una esfera. Si vemos el globo pálido está ubicado en un corte sagital, por debajo del cuerpo estriado, por debajo del putamen, y si lo vemos en un corte coronal, lo vamos a tener hacia su límite más medial. Está dividido por una lámina palidal interna, que es esta que está aquí en blanco, y esa lámina palidal interna lo va a dividir en dos porciones, en una externa y en una interna. Entonces ya sabemos que existe un globo pálido externo y un globo pálido interno. Importante que tengan esto en su memoria para saber al final su aplicabilidad. Y además, el globo pálido está separada por una delgada línea de fibras blancas del putamen, que le van a llamar lámina palidal externa, que es esta esta que está aquí en morado. Entonces, teniendo la lámina palidal interna y eh, la lámina palidal interna y la externa, entonces vamos a tener el globo pálido externo, el globo pálido interno, que van a conformar las dos estructuras que son las que nosotros vamos a conocer como globo pálido o GPI y GPE, como lo llaman los neurocirujanos funcionales. Tenemos la sustancia negra, y cuando uno escucha hablar de sustancia negra, todo el mundo dice, oh, no sé dónde queda la sustancia negra, o qué hace, cómo produce, cuál es su ubicación, por qué su importancia. Simplemente la importancia es porque estas células, esta es un corte coronal, un corte axial del pedúnculo cerebral, que es la unión del tallo cerebral con el diencéfalo. Y este corte coronal lo que nos muestra son estructuras mesencefálicas, donde vamos a tener, digamos, este es un corte por la mitad, pero lo importante que vamos a tener aquí es el pedúnculo cerebral en su parte más anterior, y por detrás del pedúnculo cerebral inmediatamente vamos a tener esta zona celular,
y este estrato celular lo vamos a llamar sustancia negra. La importancia es que esta sustancia negra va a producir sustancias o sustancias que van a permitir el correcto o el buen desarrollo de una sinapsis en los ganglios de la base. Y además va a controlar disparos sincrónicos, es decir, cuando les hablo de disparo es literalmente disparos sincrónicos de señales que va a estar mandando constantemente al tálamo para que el tálamo pueda coger estas señales a través de la vía dopaminérgica, que cuando nos hablan de vía dopaminérgica también uno dice, pero qué células segregan ese tipo de sustancias? Pues las células que las segregan son estas que están aquí. Lo único que nos falta definir es, esta sustancia negra va a quedar limitada entre el pedúnculo y el núcleo rojo, y esta sustancia se va a dividir en dos, una porción anterior y una porción posterior. La porción posterior va a ser la porción compacta o sustancia negra compacta o SNRC, o muchos libros le llaman MNC, y esta sustancia negra compacta lo que va a hacer es que estas células van a producir dopamina, y esa dopamina va a ser parte del sistema dopaminérgico. Y la sustancia negra reticular, que va a ser la anterior, va a ser la sustancia negra que va a coger esa dopamina, la sustancia negra compacta, la amarilla la va a estar produciendo, y la reticular le va a decir al tálamo, mire, ya la produje, ya la tengo, así que ya puede empezar a funcionar, y ya yo le voy a mandar a la dopamina. O sea, es un sitio de relevo, de hecho es un núcleo de salida, se le llama así porque es el que dispara realmente, y le envía impulsos al tálamo, que aquí en esta imagen esquemática es el número 5, para que, y a los ganglios, y a los otros ganglios de la base también, ¿no? Te envía impulso a todos los ganglios de la base para que ellos sepan que ya, que está en funcionamiento la vía dopaminérgica. El núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es una estructura muy importante. Bueno, dejamos ahí la sustancia negra simplemente para que la tengan ubicada anatómicamente. Está en el pedúnculo cerebral y está por debajo de unas estructuras importantes. De hecho, si lo vemos en esta imagen, miren que la sustancia negra está acá, aquí está la conexión entre el diencéfalo y el tallo, y inmediatamente por encima de la sustancia negra va a venir, esto es un corte coronal, va a venir el núcleo subtalámico, y por encima del núcleo subtalámico el globo pálido externo e interno. Y esto es importante porque hay anatomistas que dicen que todas estas estructuras son una sola. De hecho, embriológicamente digamos que pueda que venga de una sola, pero fíjense que el globo pálido no produce la dopamina o en la misma cantidad que producen las células del globo pálido como la produce la sustancia negra. Entonces, histológicamente sí hay una diferenciación, pero hay anatomistas que dicen que todas estas estructuras son una sola. Y el núcleo subtalámico se ubica, es un núcleo en forma de lente, biconvexo, mírenlo aquí, y se ubica por debajo del globo pálido interno, por encima de la sustancia negra, y va a tener unas conexiones importantes, como lo vemos acá en este esquema. Vamos a tener putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, la cabeza del núcleo caudado, el putamen, el núcleo subtalámico, aquí estaría la sustancia negra, y miren que ya nos empieza a mostrar el esquema, que hay una conexión córtico ganglios basales, y que la corteza no solamente le envía impulsos al estriado, que es el núcleo caudado, y el putamen, sino que también le envía impulsos directamente a el núcleo subtalámico para que él empiece a hacer una serie de funciones importantes. Por último, los núcleos de la porción ventral, que lo que llamamos núcleo de la porción ventral, son a todas esas estructuras que se encuentran en la región basal más ventral del cerebro, es decir, donde yo había mencionado que se encontraba el núcleo accumbens, más o menos hacia esta región. Y esta región es importante porque aquí se unen todos los ganglios de la base, o la mayoría, el putamen, el globo pálido y el núcleo accumbens. Los tres están interconectados en esta región y forman toda una mística alrededor de ellos, que es una región que puede controlar o puede eh, o puede, digamos, tener influencia sobre la corteza prefrontal y la corteza frontal, como lo vemos aquí en este esquema de la vía dopaminérgica, y afectar directamente la vía dopaminérgica, dado que esas porciones de células son las que en mayor proporción producen o afectan esa vía dopaminérgica, y vamos a tener
alteraciones motoras, alteraciones emocionales. Y esas alteraciones emocionales van a estar dadas por esa influencia que tiene esta región importante sobre la vía dopaminérgica. Por eso hay lesiones o hay síndromes frontales mesiales que lo que dan es desinhiben el comportamiento del paciente y encontramos un paciente que está, digamos, bastante descompensado desde el punto de vista emocional. Simplemente para mencionarlo, hay un núcleo que funcionalmente le llaman por debajo de la comisura anterior. Bueno, aquí vamos a ver el núcleo caudado, el, el, el putamen, el globo pálido, y por debajo de la comisura anterior vamos a encontrar algo que le llaman sustancia innominada. También muchas veces sobre la sustancia innominada encontramos un núcleo que le dicen núcleo basal de Meissner. Importancia quirúrgica, poca. Sin embargo, dicen que este núcleo es rico en acetilcolina y colina o acetiltransferasa, que son sustancias simplemente que van a contribuir a el funcionamiento de esa vía de la cual estamos hablando y que influye directamente en las emociones. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe realmente cómo lo hace. Entonces, eso desde el punto de vista anatómico ya vimos, digamos, todas las estructuras a grosso modo, pero entonces tenemos que saber ahora lo siguiente, que cada uno de esos ganglios de la base que vimos va a participar en una función fisiológica. Y esa función fisiológica de los ganglios de la base pueden ser dos. O pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. ¿Y qué va a hacer que sea inhibitorio o excitatorio? Pues básicamente el tipo de neurotransmisor que utiliza para enviar esa señal o el tipo de receptor que tenga para recibir esa señal. En el caso de los tipos de neurotransmisores pueden ser o el GABA, el ácido GABA-aminobutírico, que es inhibitorio, el glutamato, que es excitatorio, y la dopamina no va a depender de la dopamina como tal, sino del tipo de receptor que tenga para recibir la dopamina. Entonces, ese tipo de receptor los clasifican en dos, sin embargo son 5 subtipos, pero para simplificar, digamos, su clasificación lo podemos clasificar en dos grandes receptores, unos que son estimulantes y otros que son inhibitorios. Entonces ya sabemos que los núcleos pueden ser o inhibitorios, que es lo importante, o excitatorios. La pregunta es cómo influyen esos ganglios en la vía motora y cómo funcionan realmente. Entonces, en un esquema grande, generalizado, lo que podemos pintar nosotros, y si me equivoco, de pronto el doctor Zorro debe saber mucho de eso, pero en un esquema muy general, lo que podemos decir es que la corteza motora va a estar enviando constantemente señales al cuerpo estriado. ¿Y cuál es el cuerpo estriado? El putamen y el globo pálido. Esto, el globo pálido y el putamen va a estar enviando o van a hacer un núcleo de relevo para procesar esa información que llegó de la corteza sensorial y motora y la va a enviar a su vez al globo pálido interno. El globo pálido interno va a coger esa señal, la va a procesar y la va a enviar nuevamente al tálamo y algunos otros núcleos basales, pero principalmente al tálamo, y el tálamo en sus núcleos ventral anterior y ventral lateral lo va a procesar y le va a decir a la corteza, hombre, mire, todos los ganglios de la base procesaron su información y le vamos a dar permiso que usted actúe. Este circuito va a estar así, digamos que en un ciclo interminable durante toda nuestra vida, independientemente que estemos en fase de reposo o en fase activa moviendo los músculos, porque finalmente los ganglios de la base es como un peaje entre la corteza y el tálamo que permite que la corteza pueda realizar o pueda enviar la señal a través de la corona radiada o del sistema piramidal para que se ejecute el movimiento. Entonces, ¿cómo realmente hace, porque esto es una forma general de explicarlo, cómo realmente hace los ganglios de la base para tener ese control total sobre la corteza? Para esto se crearon simplemente estudiando a través de resonancia magnética y de la parte funcional los ganglios de la base, dijeron, bueno, mire, la corteza tiene dos formas de tener control, o los ganglios de la base tienen dos formas de tener control sobre la corteza. Y la primera forma es una vía directa, que es muy rápida, es decir, una vía que su mecanismo de acción es muy rápido,
Y una segunda vía, que es una vía indirecta, que pasa por todos los ganglios de la base, casi todos, y vuelve y llega a la corteza y también va a tener la misma función. En los dos casos vamos a tener la misma función, que es inhibir o controlar ese impulso que la corteza quiere enviar. Y en ese orden de ideas, como sabemos que hay una vía directa y una indirecta, a medida que los ganglios van disparando entre unos y otros, entonces también podemos decir que hay ganglios que disparan entre ellos, que son los intrínsecos, o núcleos que disparan entre ellos. Hay núcleos que solamente reciben señales de la corteza y hay núcleos que solamente disparan al tálamo, que estos núcleos los vamos a llamar núcleos de salida. Esto es una terminología simplemente para saber cuáles son las conexiones y simplificar las conexiones de los ganglios de la base. Entonces sabemos los que se conectan entre ellos son intrínsecos, los que se conectan entre los ganglios de la base y, eh, y el tálamo son los de salida, y los que conectan la corteza con los ganglios de la base son los de entrada. Lo más importante de todos son los de salida, porque son los que van realmente a tener control sobre el tálamo y a su vez sobre la corteza, para poder tener control sobre ese movimiento que se va a ejecutar. Y esos dos son el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Entonces ahí uno puede empezar a entender, ya entiendo por qué los neurocirujanos funcionales envían el electrodo intracerebral al globo pálido interno y a la sustancia o al núcleo subtalámico, que está directamente en relación con la sustancia negra reticular, porque claro, estos son los únicos dos núcleos capaces de disparar directamente al tálamo y esta a su vez a la corteza. Independientemente que las vías de entrada o intrínsecas estén dañadas, todo va a terminar aquí, porque son los únicos que tienen la capacidad, como si fuesen una empresa de envío, de devolver el envío nuevamente que le está haciendo la corteza al ganglio de la base al tálamo. Pero entonces, estudiémoslo un poco más a profundidad y podemos ver que estas conexiones, como se los decía, dependen de muchas cosas. Primero, de la función de cada una de estas estructuras, de su tipo de disparo, pues, si el disparo es entre ellos, si es de salida, si es de entrada. Segundo, del tipo de proyección que utilice. Tercero, del tipo de neurotransmisor que utilice. Entonces, todas estas interacciones van a determinar el funcionamiento de cada una de estas pequeñas estructuras. Simplemente esta diapositiva es para decir que las proyecciones dopaminérgicas, que son todas las de la vía que utiliza dopamina, van a depender el funcionamiento de la sustancia negra reticular y finalmente de la compacta, que es la que va a estar disparando o enviando dopamina a todos los ganglios de la base. Entonces, ya supimos, ¿no? Ya dijimos, hay una vía directa, una directa que lo va a hacer rápidamente y una indirecta que no lo va a hacer tan rápidamente. Ahora veamos cada una de ellas. ¿Cuál es la vía directa? La vía directa es la corteza le va a disparar al núcleo estriado, es decir, le va a decir, hombre, mire, yo voy a mover el brazo derecho, pero necesito que usted regule ese movimiento. ¿El núcleo estriado cuál es? El núcleo estriado es el núcleo caudado y el putamen. Siempre se lo estoy recordando porque uno se le olvida la terminología. Y esto va a estar mediado por glutamato. Importante eso para nosotros, digamos que no implica mucho, pero para los cirujanos funcionales sí. El núcleo estriado, que es el putamen y el globo pálido, van a decir, miren, me recibí una información de la corteza, yo necesito que la controlen porque ella va a hacer un movimiento. Este núcleo estriado va a enviar la señal al globo pálido interno, que la va a procesar y le va a decir nuevamente al tálamo, mire, ya yo sé el impulso que usted va a hacer en el brazo derecho, le doy permiso para que la corteza lo haga. ¿Y qué va a hacer el globo pálido interno? Va a desinhibir el tálamo, es decir, le va a quitar la señal inhibitoria para que el tálamo finalmente le dispare a la corteza y le diga, mire, corteza, voy a mover el brazo derecho, usted me dijo que iba a mover el brazo derecho, ya analicé su impulso, la intensidad, la frecuencia, y me parece que está bien, entonces muévala. Eso es lo que hace la vía directa. Y se llama vía directa porque el paso para llegar al tálamo es muy fácil. Simplemente tiene que llegar al estriado, globo pálido interno, tálamo y corteza. Y existe la vía indirecta, que es más larga, tiene como finalidad prácticamente lo mismo, pero digamos que
la corteza vuelve y le dice, a través de las mismas señales, ya no al núcleo estriado, sino le va a decir directamente al globo pálido externo, mire, yo estoy intentando mover el brazo derecho, sin embargo, yo necesito un permiso de ustedes para moverlo. Ya yo le envié la información al globo pálido y al putamen, pero necesito también que ustedes procesen la información. Y el globo pálido externo lo que va a hacer es que va a inhibir una señal o las conexiones que él tiene con la sustancia negra, con el núcleo subtalámico, perdón, y el núcleo subtalámico, como va a desinhibir, pues esta señal inhibitoria va a desinhibir las señales del núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico va a empezar a disparar nuevamente al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular para que esta a su vez dispare al tálamo. Ya ven que todo termina aquí en estas dos estructuras, independientemente por la vía que nos vayamos, va a terminar en el globo pálido interno. Existe una nueva versión que es reciente que dice que existe una vía hiperdirecta, pero digamos que desde el punto de vista funcional, esa vía hiperdirecta va a ocasionar la misma reacción inhibitoria o desinhibitoria sobre la corteza y finalmente va a terminar también en el globo pálido interno y en la sustancia negra reticular. Simplemente esta vía hiperdirecta es interconexiones que se encontraron entre la corteza y el núcleo subtalámico directo, que no necesitan pasar por ninguno de los ganglios de la base, y el núcleo subtalámico le va a disparar nuevamente al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. Y esta a su vez obviamente al tálamo. Entonces ya sabemos cómo funciona. Fácil, ¿no? La corteza le dispara a los ganglios de la base, al núcleo estriado o directamente al globo pálido externo, pero todo va a terminar en el mismo ciclo, que es que el globo pálido interno y la sustancia reticular le disparen conjuntamente al putamen, al, al tálamo, y el tálamo pueda tener control sobre la corteza. Entonces, ¿cómo son esas interconexiones realmente entre los núcleos de la base y para qué nos sirven? Pues, como lo veníamos diciendo, la corteza siempre le envía señales al tálamo, al puente y a la oliva. Y todas esas señales tienen como fin llegar a unas únicas estructuras que son el núcleo estriado. Y este estriado va a coger todas esas proyecciones corticoestriadas, es decir, corticoestriadas le llamamos a todas las conexiones que finalmente van a terminar en el estriado, las va a procesar y finalmente van a terminar en el globo pálido interno. Y también existen conexiones que van ya no de la corteza al núcleo estriado, sino del mesencéfalo al núcleo estriado. ¿Y estas conexiones cuáles son? Pues de lógica, si la única estructura que está en el mesencéfalo y que hemos dicho que está en el mesencéfalo y que tiene conexión de los ganglios de la base de la sustancia negra, pues básicamente va a ser la sustancia negra la que va a enviar dopamina al núcleo estriado, que la va a recibir por sus dos tipos de receptores que van a ser los D1, los D2. Cada uno va a tener una función o inhibitoria o excitatoria, y este núcleo estriado le va a seguir disparando y comienza el ciclo nuevamente hasta que termina en el globo pálido interno. Estas son conexiones tálamo-estriadas, solo para que vean que el tálamo también tiene una retroalimentación con el estriado, y el tálamo le está diciendo, hombre, mire, no le ha llegado de casualidad no le ha llegado una información de la corteza, y el estriado siempre va a tener, digamos, constantes retroalimentación con el tálamo. Lo importante de esto es que el estriado va a tener porciones somatotópicas, y estas porciones, digamos que van a representar una función mental superior. Entonces, digamos, dependiendo de esa porción, la porción del estriado puede ser sensoromotora, de asociación o límbica. ¿Y esto en qué va a afectar simplemente? Va a afectar en que, dependiendo de este grupo de celulitas que va a estar en cualquiera de estas tres porciones, así se va a afectar el comportamiento del paciente. De aquí que muchas veces cuando estimulan este tipo de estructuras profundas con electrodos, el paciente tiene un beneficio secundario, y es, digamos, la corrección de síndromes, por ejemplo, de depresión mayor, que se pueden ver o pueden mejorar con la estimulación a estas estructuras profundas, porque si se dan cuenta, todas están interconectadas y la vía dopaminérgica actúa sobre todas, y cada una de estas tiene
una función importante sobre la corteza prefrontal. Finalmente, esta imagen, que estas ya no son la asociación, sino cómo funciona realmente o cómo es esa diferencia neoestratial. Ya sabemos que toda la señal llega al estriado, al putamen y al globo pálido, y esta la va a enviar por dos vías, una directa y una indirecta. La vía indirecta va a enviar una señal cuando estamos en reposo, por ejemplo, cuando no estamos moviendo ningún músculo, esta vía va a estar enviando una señal excitatoria, siempre va a estar enviando una señal excitatoria al globo pálido externo, este es el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico va a estar disparando al globo pálido interno y a la sustancia reticular. Y el neoestriado va a estar siempre enviando a través de la vía directa una señal inhibitoria. Entonces esto va a ser como un freno y un acelerador. Cuando una funciona y la otra no, se va a exacerbar el movimiento, y cuando esta funciona y esta no, se va a deprimir el movimiento, es decir, va a haber una depresión del movimiento. De aquí que cuando la vía indirecta se daña, cuando esta vía se daña, que va pasando por acá, que es la que inhibe al núcleo subtalámico para que deje de enviar señales al globo pálido interno, y esta vía sigue funcionando, que cuando ella funciona inhibe, digamos, su función principal, que es, valga la redundancia, inhibir al globo pálido interno. El globo pálido interno queda desinhibido y queda enviándole señales constantemente al tálamo, y el tálamo constantemente es a la corteza, y es por esto que los pacientes cuando tienen Parkinson o parkinsonismos tienen movimientos aún cuando están en reposo, porque estas dos estructuras no tiene nadie quien la controle. Entonces, por esto la analogía entre freno y acelerador. Simplemente para decir lo mismo que hemos dicho a través de toda la presentación, el globo pálido externo va a enviar señales inhibitorias, y el globo pálido interno y la sustancia negra reticular va a enviar señales que van a facilitar ese movimiento. Sin embargo, cuando no funciona la vía correctamente, va a pasar todo lo contrario. Y estas son todas las conexiones que tienen el globo pálido, que son los dos protagonistas, y la sustancia negra reticular, con todas las estructuras del pedúnculo cerebral y del cerebro, incluyendo los culículos superiores. Por eso ya sabemos que cuando la sustancia negra reticular tiene una involución en la enfermedad de Parkinson, que se ve que hay una deficiencia de dopamina, porque la sustancia negra, que es la que la produce, está dañada o tiene una alteración, afecta los movimientos oculares. Por eso los pacientes de que tienen enfermedad de Parkinson se le afecta los movimientos oculares, porque hay una conexión nigrio-colicular que es la que hace que los movimientos oculares se realicen de la forma como se realizan. Además, también se interconecta con el núcleo tegmentario pedúnculo-pontino, que tiene otras funciones importantes desde el punto de vista anímico. Se conecta con las olivas inferiores, se conecta con el núcleo subtalámico, se conecta con todo el sistema límbico a través de la vénula. Entonces ahí uno dice, ya, entonces ya entiendo para qué sirve la vénula. No es una función tan trivial la que tiene la vénula en el mecanismo del sistema límbico, de cómo afecta sobre el sistema límbico, sino que es un mecanismo muy complejo que está interconectado con los ganglios de la base, pero que no viene a lugar en la presentación, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, mire que el núcleo subtalámico, que es la estructura que está por debajo del globo pálido, en la vía hiperdirecta, que fue la última que vimos, que es el nuevo concepto de vía, él recibe directamente la señal de la corteza y él la procesa, y simplemente le va a decir, yo sé, globo pálido interno, que usted ya recibió la señal del estriado, que ya la recibió del putamen, pero yo también necesito enviarle la señal que yo estoy procesando, porque el núcleo subtalámico tiene células especializadas sobre este tipo de control inhibitorio o excitatorio, dependiendo el receptor que lo vaya a recibir en el globo pálido interno. Entonces, toda la vía, todo esto que habíamos hablado hoy se resume en este circuito. Y el circuito es que la corteza le envía la señal, envía señales directamente al estriado, Nadine, ya sea, dígame, Nadine, dígame, dígame. no se está viendo la pantalla. Perdón, Desde las perdón, últimas dos perdón. diapositivas, no sé si soy yo, pero acá también está Ever y me dice que No, tampoco. no, aquí tampoco se ve. Espere un momentico. Perdón. Tranquilo, no, que va muy Eh, bien.
Gracias, profe. Bedoyita, ahí estás viendo. Sí, ahora sí, ya todos lo tenemos acá. Bueno, entonces finalmente decía que las últimas 2 diapositivas era cuando estaba hablando del colículo superior, pero bueno, esta diapositiva lo que nos trata de decir o de resumir es que la corteza cerebral envía impulsos directamente al putamen y al núcleo caudado. El putamen se los envía al globo pálido externo y al interno. Sin embargo, miren que el globo pálido externo también va a recibir aferencias directas de la corteza, y la corteza también va a enviar impulsos directamente a la sustancia gris y al núcleo subtalámico. Pero todo eso se resume en que el globo pálido interno va a tener control, finalmente, el globo pálido interno va a tener control sobre el disparo que va a hacer al tálamo para que el tálamo a su vez tenga control sobre la corteza. Entonces ese es un ciclo vicioso que hemos repasado hoy, pero que tienen muchas funciones. Entre las funciones, la sensoromotora, la cognitiva y la límbica. Estos ganglios de la base, digamos que van a estar relacionadas con todas las funciones habituales, con las funciones ejecutivas que uno pueda desarrollar, con funciones dirigidas o con conductas aprendidas que nosotros tenemos, con la capacidad de que diferenciemos entre qué está bien y qué está mal, con la función, digamos, emocionales y las conductas emocionales que nosotros tenemos a diario, y dependiendo de ese disparo nosotros vamos a poder tener una conducta diferente. Por eso la neurocirugía funcional se basa en la estimulación de estas estructuras, y va además a tener una función importante. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es cuando manejamos el carro. Cuando manejamos los carros mecánicos, nosotros metemos los cambios mecánicamente. Y los metemos mecánicamente porque ya el cerebro, la corteza, a través de los ganglios de la base, tiene una función ejecutiva aprendida, motora, y esta función aprendida nos prepara ante una señal de la corteza frontal, que es la que le está enviando constantemente, retroalimentando a la corteza motora y sensitiva. Le dice, hombre, mire, yo tengo que mover el cambio, pero para mover el cambio tengo que llevar el brazo hasta el sistema de cambios y poderlo pasar a segunda. Y toda esta función aprendida que la hacemos inconscientemente son los ganglios de la base los que finalmente se acostumbran al movimiento, tienen esa capacidad de tener esa costumbre automática de realizar el movimiento y poderlo hacer. Y además también permite, desde el punto de vista funcional, que nuestros ojitos o nuestra visión tenga movimientos coordinados, sacádicos y de reacción inmediata. Por ejemplo, cuando uno va manejando el carro y si algún transeúnte se le mete, uno, a pesar de que no esté viendo el transeúnte, el cerebro automáticamente tiene la capacidad de reaccionar ante estos estímulos externos. Y esto lo hace el cerebro a través de los ganglios de la base. Las funciones cognitivas, pues la memoria, diferentes tipos de memorias que tenemos, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista funcional, lo que más actúa es sobre la memoria episódica, y por eso los pacientes, esto se relaciona mucho con los pacientes que tienen Parkinson, porque afecta mucho sobre su digamos, eventos episódicos que ellos están recreando mentalmente y terminan incluso teniendo enfermedades como la esquizofrenia. Y ya lo decía sobre la motivación y la emoción. Finalmente, nosotros podemos categorizar los movimientos anormales, o sea, los movimientos que van a surgir del funcionamiento anormal de los ganglios de la base, entre movimientos hiperkinéticos y movimientos hipokinéticos. Pues el hiperkinético va a ser el parkinsonismo, aunque uno diría, hombre, ¿por qué hipokinético si el paciente se está moviendo el brazo constantemente? Pero el parkinsonismo no se define por eso, sino por la capacidad que el paciente va a tener en desarrollar la función ejecutiva, que es realmente mover el brazo. Y cuando el paciente intenta mover el brazo, no cuando está en reposo, intenta mover el brazo, el movimiento va a ser lento y va a existir una rigidez. Es decir, va a existir un fenómeno de un segundo paso para que esa señal que está enviando la corteza se está viendo interrumpida por una señal que los ganglios de la base están enviando constantemente, porque recordemos lo que decía ahorita, los núcleos quedan desinhibidos y quedan disparando por siempre a la corteza.
porque no existe dopamina y la dopamina es la que, digamos, se encarga de nutrir todas estas vías de energía para que puedan realizar su función. Y los hiperkinéticos, pues tenemos la corea, la tetosis, cuando no está claro entre las dos, entonces se llama coreotetosis, el valismo, la distonía, los trastornos de tic y el síndrome de la Tourette. Esto simplemente para ver el suministro de sangre de los ganglios de la base, que está nutrido principalmente en su porción anterior por la cerebral anterior, en su porción media por la cerebral media, en la parte más basal y la porción posterior del núcleo caudado por la coroidea, por la arteria coroidea, y parte de sobre todo el tálamo por las arterias o aferencias de la arteria cerebral posterior. Para finalizar, colocar este ejemplo para repasar todo lo que dijimos, y es con la enfermedad de Parkinson, porque es la que más conocemos y es la que más hacemos en nuestro servicio de estos tipos de movimientos anormales. Y es donde más podemos ver palpable, digamos, en los videos, por ejemplo, del profesor, cómo hay un antes y un después de estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, en un paciente con una enfermedad de Parkinson normal, es decir, con un paciente, perdón, sin enfermedad de Parkinson, en su estado normal, que es como lo vemos en la imagen de la izquierda y como lo vemos en este esquema de la izquierda, la sustancia negra, que es la que está produciendo la dopamina, va a nutrir a los núcleos caudados de dopamina. Los núcleos caudados, al núcleo caudado y el putamen, que es el cuerpo estriado, perdón, los va a nutrir de dopamina. Estos van a enviar mensajes al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular de vuelta. Estos a su vez van a enviarle la señal al tálamo y el tálamo la va a enviar a la corteza. El ciclo que habíamos visto. Pero en un paciente que es el mismo que vemos acá, pero en un paciente que está, digamos que tiene esta secuencia alterada, la sustancia negra no la va a poder enviar correctamente al núcleo caudado y al putamen porque tiene una deficiencia de dopamina. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que el núcleo caudado y el putamen envíe de una forma deficiente, la señal al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular de vuelta. Por ende, estas dos estructuras, sustancia negra reticular, por un lado porque tiene déficit de dopamina, y el globo pálido interno, por otro lado, porque no tiene dopamina, no va a poder enviarle correctamente la señal al tálamo, y el tálamo le va a enviar un estímulo excitatorio a la corteza. Y la corteza va a permanecer siempre excitada. Por eso es que el paciente, cuando está en reposo, tiene el movimiento sincrónico del brazo, que es lo que le llamamos parkinsonismo. Las vías alteradas, pues las vías alteradas que podemos ver es que como todas estas vías se dañaron por la deficiencia de dopamina, no vamos a tener conexión ni de la sustancia negra reticular al tálamo, ni del globo pálido interno al tálamo. Si queremos influir en este paciente, entonces nosotros podemos decir que podemos o hacerlo en este punto o hacerlo en este punto, o en este punto para que dispare a los dos. Por eso es que finalmente, esta es la última diapositiva, por eso es que los neurocirujanos funcionales envían señales a través de los electrodos intracerebrales al globo pálido interno o al núcleo subtalámico. Eso básicamente, digamos que es a grosso modo lo que es el funcionamiento de los ganglios basales. Es un tema muy complejo, seguramente podemos estudiarlo durante mucho tiempo y durante una sola subespecialidad y no lo vamos a lograr comprender todo su funcionamiento, pero desde el punto de vista funcional podemos decir que esa es su función principal. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me ha parecido excelente la presentación, muy esquemática y muy resumida. Lo felicito, Nadine. Muchas gracias, profe. No sé si el profesor de pronto quiera decir algo que nos haya faltado. Yo sé que el profesor, con la experiencia que tiene en esto de la neurocirugía funcional, tiene más, pues lo puede explicar de una forma más aplicable, digamos, pero digamos que a grosso modo esto es lo que hacemos. Sí, muchísimas gracias porque es un tema tremendamente complejo, es un tema difícil, es un tema que, como usted dice, tardaríamos prácticamente un semestre estudiando núcleo por núcleo, conexión por conexión, pero usted de una forma muy, muy inteligente
dio una excelente presentación. Básicamente, pues, en la neurocirugía funcional y los profes que están escuchando la charla, o sea, mucho ha sido en cuanto a la cirugía de movimientos normales y a la psicocirugía, muchas cosas han sido por ensayo y error. Si nos remontamos a Cooper, cuando él hacía venculotomías para dolor, ligó la arteria coroidea, ¿sí? Y casualmente el paciente tenía enfermedad de Parkinson. Entonces ellos notaron que el paciente mejoró de sus signos y sus síntomas de Parkinson. Y de manera paralela estaban trabajando dos neurocirujanos un neurólogo y un neurocirujano en Filadelfia, que era el doctor Spiegel and Weiss. Entonces ellos asociaron que la lesión de los ganglios de la base podía tener una repercusión sobre la enfermedad de Parkinson y sobre los trastornos anormales, movimientos anormales. Entonces, para no lesionar la coroidea, porque todos sabemos que puede mejorar la parte del Parkinson, puede mejorar esos síntomas, pero un porcentaje no despreciable, el paciente puede quedar hemipléjico, entonces no sería el objetivo de la neurocirugía funcional. Entonces, Spiegel y Weiss empezaron a llegar a diferentes targets. Entonces, primero se hacía el tálamo, luego otro dijo, no, vamos a intentar con el globo páleo interno, y muchas de las cosas que conocemos de neurocirugía funcional y de este tipo de patologías, de tratamientos, fueron realizados y diseñados en la era pre-imágenes, o sea, antes de la resonancia y antes del tallo. Entonces, mucho era, miremos a ver si se puede el tálamo, miremos a ver si se puede el globo páleo interno. Por ejemplo, el núcleo subtalámico apareció en los 90. Y ya con la llegada de PET, de SPECT, resonancia funcional y todo esto, los grupos han ido mejorando la estrategia, por ejemplo, para ciertas patologías psiquiátricas, utilizar, por ejemplo, el núcleo accumbens, ¿sí? O el área 25 del doctor Lozano. Entonces, es un tema muy bonito, es un tema muy complejo, ¿sí? Pero que lo has desarrollado de una forma muy buena, y pues eso de cómo funciona, por ejemplo, el DBS y todo sería daría para otra charla, pero yo quiero felicitarlo porque es un tema complejo y se pudo condensar bastante bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenos días, habla Javier Patiño. Para Hola, profe. disculparme no pude estar en toda la charla porque tuve un inconveniente, pero felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo y sigamos adelante con estas charlas. Espero que me la mande por YouTube para poderla revisar totalmente, Nadine. Listo, profe. Y lo otro, aprovecho, como está en la mayoría de residentes, un comercial, como lo de las notas para que les puedan pagar, las tenemos que tener antes del 5 de agosto. Yo les ruego el favor que este fin de semana, por intermedio, no sé, de Juan Manuel, digan, me manden qué rotaciones hicieron este semestre.